Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice el proverbista, mejores son dos que uno. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Padre Santo. Señor, pidiéndote, Padre, que bendiga, Dios mío, a mis hermanos. Bendice, Señor, hermano Ernesto, hermano Trinidad. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece sus vidas. Ayúdalos, Dios mío, para que ellos puedan, Padre, exponer, Señor, esta palabra. Señor, que ellos sean preparados para nosotros. Y prepara también nuestras vidas, nuestros corazones, para que estemos dispuestos a recibirla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido bendigas a los dos, como tú sabes hacerlo, Padre. Pues sí, Dios mío, en el nombre de Jesús, oh Padre, que tu palabra, Dios mío, que ellos han preparado, fluya en este momento, Dios mío, en sus corazones, en sus labios, y que ellos puedan desarrollar este tema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermano. Ahí les dejo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Sí, hemos escuchado los estudios de las últimas semanas. Estamos con estudiando acerca de las grandes mujeres de fe, ¿verdad? Aleluya, amén. Y hoy seguimos con el mismo tema de las grandes mujeres de fe. El estudio de esta noche se titula Eunice, Lidia y Priscila, eficaces en el ministerio. Priscila. Amén. Y para esto vamos a leerles les voy a leer el versículo clave que se encuentra en Gálatas 3, versículo 28, y dice, palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y los puntos que vamos a estudiar hoy, el primer punto lo voy a traer yo, los primeros dos los voy a traer yo. El primero es una herencia favorable. Ese se va a encontrar en Hechos 16. El segundo es la hospitalidad de Lidia, también en Hechos 16, del verso 10 al 14. Y el tercer punto nos va a traer nuestro hermano Ernesto, que se titula Un ministerio en equipo. Y para esto, esto comienza desde el capítulo 15, el final del capítulo 15, donde Pablo comienza su segundo viaje. Su segundo viaje misionero en Siria y Cilicia, ahí confirmando en las iglesias que ya habían sido establecidas en esas ciudades, donde había anunciado el mensaje del Señor para ver cómo estaban, para fortalecerlos. Él se separó ahí de Bernabé y comenzó su segundo viaje misionero con un hombre llamado Silas, que era un representante de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pablo iba con un propósito en este segundo viaje misionero, pero yo pienso que lo que no se esperaba es que se iba a encontrar con unas mujeres mujeres grandes de fe, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver en estos 3 puntos y en estas 3 mujeres que vamos a estar estudiando de hoy. Y para eso voy a ir en el libro de Hechos 16, del 1 al 5, que dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Aquí en este viaje se encontraron con como dice aquí la palabra, con un muchacho llamado Timoteo. Y este era un creyente. Y no solo un creyente, pero los hermanos de la iglesia en la región hablaban muy bien de él, ¿verdad? Él tenía un muy buen testimonio. Dice la palabra que regresó a Listra. En Hechos 14:19 dice que Pablo fue apedreado y arrastrado, dejado por muerto. Pero no fue en balde, porque en medio de la persecución nació una congregación de creyentes y entre ellos estaba Timoteo. Este joven se convirtió en discípulo de Pablo. Dice, el plan de Pablo en su segundo viaje misionero era visitar a los hermanos convertidos, pero para fortalecerlos, consolarlos y animarlos para que sigan adelante. Pero este segundo viaje tuvo unas situaciones muy importantes para ellos y para nosotros como cristianos también. En este segundo viaje vemos que tuvo algunos conflictos con unos hermanos, ¿verdad? Pablo no estaba de acuerdo con Bernabé en llevar a ellos al sobrino de Bernabé, Juan, quien es Marcos. Pablo no lo quería con él porque se apartó de ellos y no completó el primer viaje misionero. Pero a pesar del conflicto, Pablo no abandonó su misión. No pudieron llegar a un acuerdo y en vez de llevarse a Bernabé y Juan, quien era Marcos, se llevó a Silas y salieron. Y aquí vemos un conflicto entre hermanos, ¿verdad? Es igual como nosotros aquí en las iglesias, muchas veces hay hermanos que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, pero eso no debería de detenernos, sino que deberíamos seguir adelante. Amén. Especialmente si es el plan de Dios, que nosotros hagamos algo, Dios nos va a respaldar y vamos a seguir adelante. Amén. Dice, a pesar de la oposición de nuestros prójimos, como lo hizo Pablo, pero van a haber ocasiones cuando todos están de acuerdo con lo que queremos hacer, pero aquí es donde el Espíritu Santo no lo está. Pablo y Silas querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les habló, les puso en su corazón que no predicaran allí, ¿verdad? Aunque lo que queremos hacer parezca bien, pero si el Espíritu Santo nos dice que no, entonces nosotros debemos de obedecer lo que nos dice el Espíritu Santo. En la Biblia está escrito que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso lo encontramos en Hechos 5:29, por si ustedes quieren buscarlo más adelante, ¿verdad? Tenemos que tener la sabiduría para saber que cuando las puertas se cierran o las circunstancias cambian inesperadamente es porque no quiere Dios que sigamos con nuestro plan. En Hechos 16:1-2 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero dice que es de padre griego. Y daban, como les dije, un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo dice que llegó ahí primero, ¿verdad?, a Derbe y después a Listra, donde encontró al joven Timoteo y conoció a su madre y a su abuela. En su primer viaje había guiado a este joven al Señor. Dice que quiso Pablo que fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. En este último versículo del capítulo 15 realmente nos contaba el principio de ese viaje. Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Desde ahí veremos que seguirían hasta el país de Galacia. Pablo visitaría las iglesias de Galacia porque fue allí donde había surgido el problema con los judaizantes. La carta a los Gálatas fue la carta de Pablo escrita especialmente para ellos, advirtiéndoles severamente en cuanto a no ser confundidos por aquellos que estaban tratando de colocarles bajo la ley de Moisés. Esa carta sería una declaración y defensa de la doctrina doctrina de la justificación por la fe. No solo es el pecador salvado por la gracia de Dios,
por medio de la fe, sino que el pecador salvado también viviría por la gracia. La gracia de Dios es así un camino hacia la vida y un camino de vida. Sí, amén. Pablo en una ocasión subió a Jerusalén y llevó a otra persona que se llamaba Tito, uno que era judío, que no había sido circuncidado, y Pablo no se lo permitió, ¿verdad? Ahora en esta historia, Pablo quiso llevar a Timoteo con él para predicar de Cristo y que sea su compañero misionero. Quiso que Timoteo saliera para alcanzar a personas para Cristo, pero como no quería que hubiera ninguna discusión ni motivo de ofender a nadie, entonces le pidió a Timoteo que se circuncidara. Ahora esto no fue porque hubiera un valor o importancia en la circuncisión, sino que intentar evitar que este tema se convirtiera en un asunto de controversia. Fue por este motivo que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 20, lo siguiente que dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeta a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo hizo esto para evitar problemas. Sí recordamos que Timoteo era un medio judío y mitad judío y mitad griego, ¿verdad? La circuncisión no tenía nada que ver con la salvación de Timoteo, pero este rito se llevó a cabo para que el ministerio de Timoteo entre los judíos no fuera perjudicado. El verso 4 dice que al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo tuvo un gran ministerio en Galacia. No solo visitó a las iglesias que habían sido fundadas en su primer viaje, sino que en otros lugares multitudes se estaban convirtiendo a Cristo. Se establecieron nuevas iglesias y cada día, como dice aquí la palabra, ¿verdad?, aumentaban el número de creyentes. La redención ya fue consumada cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar y triunfó sobre la muerte en su resurrección. Él ya hizo lo suficiente para lograr nuestra salvación, pero por eso Pablo dejó claramente establecido este principio en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 8, cuando dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, de modo que nadie pueda jactarse de nada. Ahorita vamos a pasar a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Vemos que Timoteo fue nacido gentil, su mamá judía creyente, pero de padre griego. Era claro que Timoteo era el favorito de Pablo, y aquí en sus palabras que nos deja saber, ¿verdad?, que era un favorito de él. Y Pablo lo consideraba como un hijo espiritual. Fue su mejor estudiante y quien más le representó. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. El cuidado del muchacho quedó bajo responsabilidad de su madre, Unice, y su abuela Loida. Ellas le enseñaron bajo una educación judía. Timoteo fue instruido desde la infancia, fue enseñado por su madre y su abuela. La responsabilidad de los hijos cae sobre ¿quién?
los padres, ¿verdad? El papá y la mamá de educarlos, instruirlos. Pero en este caso el padre era griego, entonces el lugar de Timoteo estaba dividido entre griego y judío. Su padre tenía ciertas creencias y su mamá pues tenía las otras. El papá tenía sus propios dioses, pero la mamá conocía al Dios verdadero. Dice, aparte de que habían pocos judíos en Listra, la Biblia no menciona que allí hubiera una iglesia, aunque en Iconio sí, y estaba a 30 kilómetros de distancia, que va siendo más o menos casi unas 20 millas. Y ahí sí había presencia de judíos. Pero para la mamá de Timoteo era muy difícil, porque donde ella estaba no era fácil que ella practicara su fe, porque estaba en un lugar donde realmente no había judíos y en lo que ella creía era difícil de los demás creer. En el verso 1 vemos que Pablo escribió esta carta desde una mazmorra, una celda, ¿verdad? Donde encerraban a los presos y estaban acá en Roma. Y ahí se encarcelaban a los criminales peligrosos, los peores. Pero Pablo fue encarcelado por predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Para ellos era algo peligroso, Pablo, que predique del Evangelio. Sí. Pablo había sido abandonado por muchos de sus amigos. Los creyentes estaban siendo perseguidos por el gobierno de Roma, pero a pesar de todo esto, él no iba a permitir que esto le robe el gozo y gratitud que él sentía por Dios. Yo quiero pensar aquí que en su mente él recordaba y se deleitaba en los recuerdos, en las memorias de Timoteo, cuando estos dos pasaban juntos predicando, evangelizando, viviendo esas experiencias juntos, ¿verdad? Ellos habían viajado juntos, predicaban juntos y hasta sufrido juntos por la causa del Evangelio. Y aquí en esto sí me doy cuenta que en la forma como Pablo se expresaba de Timoteo, me doy cuenta que hay pocas cosas que pueden unir tanto a dos personas en esta vida. Y en este caso fue el hecho de colaborar juntos en la obra del Señor que hizo Timoteo y Pablo. Esto los unió bien, como Pablo lo consideraba un hijo espiritual, porque estaban en el mismo sentir. Así como Pablo en el verso 5 habla con cómo fue instruido desde niño por su mamá, se puede ver en esta iglesia también mujeres de fe, mujeres que sirven al Señor y que no permiten que nada ni nadie les quite el gozo que hay en ustedes, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, esto no ha dejado que ustedes se desanimen ni que dejen de venir ni buscar del Señor. Aunque los hijos estén en problemas, aunque hayan enfermedades en las familias, sigo con ustedes, las mujeres de esta iglesia, ¿verdad? Que ustedes se mantienen firmes en el Señor, sabiendo bien en quién han confiado ustedes. Y realmente es una bendición tener mujeres como ustedes en esta iglesia que motivan y animan a personas con la fe que ustedes tienen. Y yo sí lo digo porque yo sé que hay mujeres aquí y yo he visto mujeres. Y yo mismo he pasado a veces ratos hablando con ciertas mujeres al terminar el servicio y estamos a veces hasta 1 hora hablando. Y eso a mí me anima y me motiva para seguir adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga, como les dije a ustedes, que Dios les bendiga a ustedes grandemente a cada una de ustedes que están aquí hoy, en este día. Porque así como estuvo Pablo en la cárcel, él no permitió que eso le robe el gozo que siente él por Dios, por todo lo que el Señor le ha hecho por él, ¿verdad? Pero si miramos bien este verso, aquí nos deja saber que la familia de Timoteo reinaba el cristianismo. Habían 3 generaciones de cristianos. Está Timoteo, detrás de Timoteo está Eunice y detrás de Eunice está Loida.
Los tres manifiestan una fe no fingida que ha pasado de uno a otro. Ni Loida ni Eunice podían haberse imaginado que Timoteo iba a ser llamado a un lugar de alto honor en la iglesia. Pero miremos lo que Pablo nos quiere dejar saber. Quiere que miremos lo que realiza la mamá de Timoteo y en la forma como Dios la usa a ella y a su abuela. La forma como ellas motivaron y inspiraron la fe, y no una simple fe, ¿verdad? Sino es una fe ferviente y real en Timoteo. El hecho de que él fuera criado bajo la gracia era motivo para darle gracias a Dios. La salvación puede tener lugar a cualquier edad, pero el llegar lejos en el conocimiento de Dios es más seguro cuando el niño ha sido criado dentro de las Escrituras. La influencia de estas mujeres a su temprana edad de Timoteo era muy importante, ya que el corazón y su espíritu y la conciencia del niño es más tierna y en él se puede sumergir más la palabra, de modo que cuando crezca las enseñanzas no puedan ser borradas de su mente, alma y corazón. Sí, amén, así es. Aquí me doy cuenta que Timoteo tuvo un grande privilegio de haber sido instruido en su niñez en el camino del Señor. Quiero pensar que Timoteo le daba gracias a Dios por usar a su mamá, a su abuela, por tomar el tiempo para instruirlo en los caminos de Dios. Yo me imagino que Timoteo tenía bellos recuerdos de cuando estas mujeres pasaban tiempo con él enseñándole. Imagínense Timoteo, un chiquito, sentado en las piernas de su mamá mientras su mamá le estaba enseñando, le estaba instruyendo en los caminos de Dios. Esos son recuerdos hermosos que él nunca iba a olvidar. Igual con la abuela, ella tomaba tiempo también cuando lo tenía. De igual manera, ella lo agarraba y le instruía. Esos son los recuerdos. Esa es una grande bendición tener a estas dos mujeres en su vida de él, enseñándole. Y como dije, es una bendición tener a personas que toman su tiempo con uno para ayudarles en los caminos de Dios. Sí. Pero gracias a Dios, la madre y abuela se decidieron a enseñarle acerca de Dios. No se habla mucho de estas mujeres en este verso, pero gracias a estas mujeres Timoteo fue instruido en los caminos de Dios. Pablo le dice que desde su infancia, desde una tierna edad, Eunice se tomó muy en serio su obligación de instruir bien a Timoteo. Estas mujeres dedicaron muchísimo tiempo y empeño a Timoteo para que tenga esa firme convicción y fe en el corazón de Timoteo. Eunice y Loida se aplicaron con gran empeño a enseñar a Timoteo las Escrituras, y la recompensa que obtuvieron fue grande. Este es el resultado de cuando uno instruye al niño en su camino de Dios. Y en estas mujeres se cumple el verso de Proverbios 22:6. ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? Sí, el niño, mi camino no se apartará. Amén. Tenemos que ser como estas grandes mujeres, instruir bien a nuestros niños, que tengan un buen testimonio, que hablen bien de ellos, así como de Timoteo. Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Eso lo vemos en 2 Timoteo 3:15. Entonces, esto lleva a Timoteo a convertirse en un gran siervo devoto a Dios. Estas dos mujeres desempeñaron un papel fundamental en la vida de Timoteo. Pablo nos deja saber algo muy importante. Si Pablo hubiera pensado que lo único que importaba era la conversión personal de Timoteo, se lo hubiera recordado. Pero lo primero que dice sobre la fe de Timoteo es que ya existía en Loida y Eunice. Estas palabras de Pablo indicaban cuán importante es la fe y la enseñanza bíblica que sea impartida en el hogar a una temprana edad de parte de los padres. Y como igual la abuela hizo aquí, ¿verdad? No solo los padres, sino que también los abuelos, cuando tengan oportunidad con nuestros hijos, que también les instruyan y les enseñen en los caminos. Entonces,
una pregunta, ¿verdad? Y no es para que me contesten, pero ¿estamos instruyendo a nuestros hijos como lo hizo Unice y Loida? ¿Estamos cumpliendo nuestras responsabilidades con Dios y nuestros hijos? Yo cuando leí yo me dije, esto realmente es para pensar. ¿Realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer como papás? Pero claro, muchos han de decir, ¿verdad? Que pues yo instruí a mis niños, pero aún se han apartado. Sí, claro, es triste, ¿verdad? Cuando un hijo ya adulto se aparta de los caminos de Dios. Y uno se puede preguntar dónde están esas Unices, esas mujeres que toman el tiempo para hablarles de Dios. Esas mujeres que leen las historias de la Biblia, esas mujeres que les dan consejos y ejemplos, que los estimulan, los motivan de un modo a otro, a que vuelvan a abrir sus corazones y regresen a los pies de Cristo. Pero muchas veces, en vez de motivar y animar, y esto es cuando yo estaba estudiando esto, meditaba en esto y dije, en vez de motivar muchas veces, y no solo a los hijos, sino que cuando uno sale a evangelizar, salimos para hablarles del amor de Cristo. Pero yo he visto, no aquí, pero he visto en videos donde hay personas que salen y en vez de evangelizarles acerca del amor de Cristo, usan a Dios como si fuera una película de terror. Los espantan, les dicen lo que les va a pasar, que ellos si no se arrepienten se van a morir, que se van a ir al infierno, que usan a Dios para espantarlos, en vez de usar a Dios para demostrarles que Dios les ama y que Dios los quiere de regreso. Amén. Entonces nosotros debemos realmente ser buenos ejemplos, instruir a nuestros niños con buenos modales, cuidarlos y instruirlos con rectitud, sino que también sean temerosos de Dios, tanto los niños como nosotros de adultos, ¿verdad? De mostrarle a Dios el respeto que realmente se merece. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que le impresionó a Pablo en la persona de Timoteo? ¿Qué fue lo que tenía Timoteo que impresionó a Pablo? Su testimonio. Testimonio, su fe. Amén. Fue porque miramos, hermano, cuando le dice que así como la fe que estuvo primero en la abuela y que después la manifestó la hija, dice, estoy seguro que en ti también. Amén. O sea que usted sabe que para nosotros como cristianos nos movemos por fe. Entonces, por fe guardamos nuestro testimonio. ¿Cuál sería el comportamiento de este hombre como para, ¿sí me entiende? ¿Qué fue lo que miró? Yo creo que su fe. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar al segundo punto que se encuentra en el mismo libro de Hechos 16. Vamos a ver en el verso 10 al 14, que dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí vamos a ver donde el Señor le abre el corazón a Lidia. Aquí dice que Filipos era una colonia en la vía Ignacio, la gran carretera del norte que iba de este al oeste. A esa ciudad llegó Pablo en su segundo viaje misionero.
acompañado de Silas, Timoteo y Lucas. Y Lucas se quedó en Filipos cuando Pablo siguió su viaje. Pablo fundó la primera iglesia europea en Filipos, siendo Lidia la primera convertida. Ella era vendedora de púrpura natural de Tiatira. Esta mujer Lidia no es el nombre más conocido en la Biblia, ¿verdad? Pero Lidia era una tremenda mujer de fe e influencia. Sí, amén. Ella vivió un tiempo donde una mujer de carrera era algo raro de ver. Sin embargo, ella era una mujer respetada y exitosa en su negocio. Ella fue la primera creyente y anfitriona europea de la primera iglesia europea. Ella aprovechó sus recursos e influencia para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ella era comerciante. Durante la semana trabajaba vendiendo púrpura, un tinte especial para telas. Pero cuando llegaba el día de reposo, ella cerraba su negocio y se iba a orar y a adorar a Dios. Aleluya. Ella sabía que hay que dedicarle tiempo al Señor, ¿verdad? Aunque ella tenía su negocio, ella hacía tiempo para Dios. Santo. Aunque ella fuera dominguera, pero lo hacía, ¿verdad? Lidia se reunía con otras mujeres, iban a la orilla del río y ahí oraban a Dios. Un día, cuando Lidia había ido al lugar de oración, se encontró con unos hombres desconocidos. Ellos se sentaron a conversar con las mujeres que se habían reunido. Y uno de estos hombres era Pablo. Y yo quiero pensar, y me imagino que a lo mejor Pablo hasta le preguntó, ¿verdad? ¿A quién están adorando? ¿O a quién están ustedes haciendo una oración? Y pues yo me imagino que Lidia les contestó, ¿verdad? Pero y también quiero pensar que Pablo les preguntó, ¿conocen a ustedes de Jesús? Y yo me imagino que ella dijo, pues a lo mejor no ha escuchado de él. Entonces yo aquí me pongo a pensar y digo, a lo mejor aquí es donde Pablo aprovechó y empezó a evangelizar a estas mujeres. Les dejó saber quién era Jesús. Les dijo, Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Aunque aquí es donde Dios le abre el corazón a Lidia para que estuviera ella atenta a lo que Pablo le estaba tratando de predicar, para que ella entendiera lo que él quería explicarle. Pablo le explicó con mucha paciencia acerca de Jesús, que había nacido en Belén y que había vivido en Nazaret. Le contó de todo lo que Jesús había hecho. Pero mientras ella escuchaba atentamente, su corazón fue abierto y comenzó a conocer la verdad. Y quiero pensar que allí ella, en ese mismo instante, ella entregó su vida a Dios por fe. Lidia tenía oídos para oír. Pablo estaba bien preparado. Este era un hombre bien preparado, ¿verdad? Que conocía bien el Antiguo Testamento y más importante, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, eso dio de testimonio su encuentro con Jesús. Les dejó saber cómo era él antes de que él tuviera su encuentro con Jesús. Le dejaba saber que él era Saulo y era un hombre que perseguía a todos los seguidores de Cristo, que él los maltrataba, hasta los quería hasta matar. Y yo ahí es donde yo me imagino que él aprovechó para contarle su gran cambio que Dios hizo en su vida. Pero no solo eso, aparte de que fue un hombre bien preparado, él no solamente les evangelizó así nomás sencillamente, sino que él lo hizo con una pasión, con una convicción, porque él sabía de quién estaba predicando. Y aquí en esto se cumple lo que nos dice el verso 17 en el capítulo 10 del libro de Romanos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿qué más creen ustedes que pudo haber contado Pablo a Lidia?
había muchas cosas, ¿verdad?, que él pudo haber contado acerca de Dios. Como les dije, él tuvo su encuentro personal con Jesús en camino a Damasco. De seguro le dejó saber cuando él quedó ciego, cuando el Señor le cambia su identidad, le da un nuevo nombre, ¿verdad? Ahora ella le dice Pablo en vez de Saulo. Y Lidia, ella escuchaba con mucha atención. Ella no estaba nomás ahí escuchándolo nomás para escucharlo, sino que ella realmente estaba atenta, ella realmente le interesaba escuchar de qué es lo que estaba predicando este hombre. Y ella no se quería perder ninguna palabra de lo que este Pablo le estaba diciendo. Y en su corazón, yo imagino que en su corazón algo le decía, cree en este hombre porque lo que él te está diciendo es la verdad. Y dice que Lidia le creyó, y no solamente ella, sino que toda su familia se bautizaron, amén. Dicen en Hechos 16, versos 15 al verso 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice la Biblia que Lidia y su familia fueron bautizados. Todos ellos querían mostrar que ahora creían en el Señor, ¿verdad? En Cristo. Y Lidia era una buena mujer. Cuando ella había creído en Jesús, quería hacer algo para ayudar a Pablo y a sus compañeros. Yo aquí quiero pensar que ella les preguntó que en dónde están ellos alojados, ¿verdad? Y ellos de seguro dijeron, no, pues en ningún lugar especial. Que ellos donde quiera se podían quedar y ellos estaban bien. Pero ella no estaba tranquila, sino que ella les obligó, dice la palabra. Ella les dijo, por favor vengan a mi casa, si les parece bien y consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa. Y el Señor comenzó a tocar los corazones de los gentiles y judíos, de pobres y ricos. Pues el Señor no hace acepción de personas. Entonces Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fueron a la casa de Lidia. Ellos eran los hombres desconocidos, ¿verdad?, que habían ido al lugar de oración. Aquí es donde vemos la hospitalidad de Lidia. Y algo que tenemos que aprender acerca de esto es lo que hacer como Lidia, ser hospitalarios, ¿verdad? Porque en Hebreos 13:2 nos dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en el verso 40 de este mismo capítulo nos dice que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Pero antes de que él llegara saliera de la cárcel, en el camino él se encontró con una mujer, una muchacha adivina, que ella les decía los horóscopos, les leía las manos, las cartas. Se encontraron con esta mujer y esta mujer les decía que estos son hombres de Dios, ¿verdad?, siervos de Dios. Pero lo que le molestó a Pablo era en la forma como ella se expresaba y les dejaba saber. Estos hombres son siervos de Dios. A Pablo no le gustó, había algo que no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba en paz. Y entonces aquí en la palabra nos deja saber que él inmediatamente empezó a echar afuera ese espíritu malo, porque no la dejaba esta muchacha en paz. Aparte estaba en ella y no debería estar en ella. Y dice que cuando salió este espíritu, ella tenía a sus amos, a sus maestros, a las personas que la tenían, como yo digo, como sirvienta, ¿verdad? A ella la usaban para ellos ganar su dinero, para hacer dinero, porque ella fue la que leía y les leía los horóscopos y todo, y les decía de todo.
Entonces cuando se enteraron que esta muchacha ya no tenía ese espíritu malo, se enojaron y levantaron contienda contra estos hombres y fueron llevados presos. Y ahí es donde Pablo estaba preso con uno de los discípulos. Amén. Con Silas. Dice, entonces comenzaron a provocar causa enemistad entre ellos, y el pueblo de las autoridades se levantaron en contra de ellos y fueron azotados con varas y los echaron en la cárcel. Pero esto no los desanimó a ellos, ¿verdad? Dice la palabra que ellos a medianoche oraban y cantaban a Dios. Y Dios estaba con ellos. Dios tenía control de la situación. Dice la palabra que se produjo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice la palabra que el carcelero, al ver todas estas puertas abiertas, sacó su espada y él mismo quiso quitarse la vida, ya que el carcelero era responsable de los prisioneros. Pero Pablo le grita diciéndole que no se haga ningún mal, que todos estábamos aquí todavía. Y este fue un gran alivio para este hombre, ¿verdad? Y aparte había un agradecimiento en su corazón de este carcelero. Y como no se fue, pues aprovechó Pablo también ahí para predicarle a este hombre. Y al predicarle también este hombre estuvo se acercó y se convirtió, aceptó a Cristo. Dice que aparte este carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, y ahí también aparte su familia fueron bautizados o fueron aceptando al Señor. Dice que Pablo estaba agradecido de que lo permitieron irse en paz, pero no sin antes confrontarlos, dejándoles saber cómo es que los habían tratado como extranjeros, siendo él un ciudadano romano. Al ser liberados regresaron a casa de Lidia. Aún en medio de los disturbios de la ciudad por las manifestaciones del poder de Dios, Lidia recibió a Pablo y sus compañeros para que fueran ellos consolados y animados a continuar con su misión. Lo que Lidia nos deja saber es que nuestra hospitalidad puede servir para fortalecer a otros, ¿verdad? Otra pregunta dice, ¿qué significa decir que el Señor abre el corazón de una persona al Evangelio? ¿Alguien? ¿No? Es ser tocado por el Señor para poder recibir la palabra. Amén. Amén. Bueno, les dejo a nuestro hermano Ernesto, que va a traer el tercer punto.